Buenas tardes, ya estamos en vivo otra vez a nuestro encuentro semanal de Entrégame tus dudas sobre hipnosis. Bienvenidos, ya tuvimos que suspender una semana por cuestiones de trabajo. Bueno, qué bueno que hay trabajo, pero aquí estamos de vuelta. Hoy vamos a contestar una serie de preguntas que quedaron colgadas de la vez anterior. Y bueno, sí voy a explicar por qué razón, hola Diana, voy a explicar por qué razón hemos pospuesto la semana pasada. Prácticamente ya saben muchos que en el mes de octubre vamos a dar un curso en línea muy importante con mi colega Aurelio Mejía y mi colega Jader Núñez de Colombia, y entonces estamos preparando ese curso. Es un curso único en su género, la primera vez que por internet se va a dar un curso completo tanto de teoría como de práctica, y es un curso en línea para terapias en línea. Es muy interesante, entonces eso nos está llevando algo de tiempo, pero ya estamos aquí. Hola Pati Castillo, ¿cómo estás? Y Alicia Alonso, Blanca, Natalie, qué gusto que están aquí. Bueno, vamos a empezar a contestar algunas preguntas y luego contestaremos a las que ustedes también me mandan. Hola Jazmín. Hoy tenemos preguntas, algunas sobre la espiritualidad, otras sobre cuestiones sí, de hipnosis, y algunas sobre sueños. Va a estar interesante. Empezamos con la pregunta de Carmen Amparo Ibarra Espinosa. Me pregunta: Domenico, siempre percibo sombras y hasta aromas, como por ejemplo de rosas, de muertos, escucho lamentos de personas enfermas y olor a muerte. Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto que estás con nosotros. Esa es una pregunta sobre temas espirituales. Vamos a dar algunas indicaciones sobre este tipo de situaciones. No podemos, Carmen, explicar bien exactamente qué es lo que sucede, porque eso habría que verlo con una terapia o también con una entrevista para entender hasta qué nivel. Pero estamos frente a facultad mediúmnica, o sea, tú percibes espíritus de esa forma. Los sentidos que involucra tu facultad son principalmente los sentidos del olfato. Sucede, a veces a mí personalmente también ha sucedido una vez. Hola Raquel de San Diego, Clau Ramírez, qué gusto, serenito, y sana tu mente, sana tu cuerpo. A mí también me ha sucedido una vez de oler a rosas, y bueno, en mi pueblo, en Italia, yo soy del sur de Italia, un pueblo muy cerca de donde se ha formado el fenómeno de un santo que se llamaba Padre Pío, un santo que tenía estigmata en las manos, o sea, las huellas de los clavos de Jesús en las manos. Padre Pío fue un monje franciscano que hizo mucha obra de bien ahí cerca de mi pueblo, hoy es conocido en todo el mundo. Falleció en 1968, pero mucha gente refiere haberlo visto espiritualmente o olido, cuando normalmente una persona percibe que va a tener ayuda del Padre Pío, huele olor a rosas. A mí personalmente me ha pasado. No es exactamente que sea siempre el Padre Pío, muchas veces nuestro mismo guía espiritual nos transmite esas sensaciones para que sintamos que nos está apoyando. Realmente el tipo de olores que podemos sentir en este tipo de situaciones depende mucho de nuestra cultura.
Como acabo de decir, en mi cultura el olor a rosas es un milagro de Padre Pío. Así que comúnmente el olor a rosas se asocia a el acercamiento de un espíritu bueno, mientras el olor a muerto se asociaría a algo diferente. Pero en realidad no necesariamente quiere decir que van a pasar cosas malas. En realidad es simplemente la forma como tú percibes la cercanía de espíritus y sin más, o sea, no tiene ni connotaciones positivas ni connotaciones negativas. Habría que investigar un poco más, Carmen. Pero manteniéndonos todavía en el tema, José Luis Rodríguez me pregunta, ¿qué es lo que pasa cuando morimos? ¿Qué hay que hacer? ¿Y por qué puede enseñar terapias y no se enseña sobre la mediunidad o la espiritualidad? Son 3 preguntas, pero antes saluda a José Luis Rodríguez, a Daisy Carolina, María Francesca Angius y Patti Estrada. Hola. ¿Qué es lo que pasa cuando morimos? Pues no morimos, así que no pasa nada cuando morimos. Pasa cuando mueren los demás. Es curioso, pero es así, ya lo hemos dicho otras veces, José Luis. Uno nunca muere. La persona nunca percibe haber muerto. Sí se puede ver separada de su cuerpo, entender qué es lo que ha pasado, pero puesto que lo que sobrevive al cuerpo es la mente, la conciencia, y la conciencia y la mente percibe también lo que es el cuerpo mental, no hay realmente una sensación de haber muerto. Y no hay tampoco un corte de las facultades mentales. Ahí están intactas. Así que no sucede nada. O sea, continuamos así. Hay muchas, muchas etapas que luego vamos a ir viviendo después de la separación del cuerpo. Pero en realidad no sentimos que nosotros hayamos muerto, pero sí sentimos cuando se mueren los demás porque vemos que ya el cuerpo no se mueve. O sea, cuando nosotros estamos encarnados y vemos a los otros morir, sí sentimos la muerte. La que no vamos a sentir es la nuestra. ¿Qué hay que hacer? Esa es una pregunta muy, muy importante que hay que hacer. Antes o después. En realidad lo que hay que hacer es vivir bien siempre, José Luis. Vivir bien y estar en paz, tratar de estar en paz con uno mismo y aceptar lo que viene. No termina nada, no quedan cosas inconclusas. En realidad se pueden concluir algunas cosas también después. Así que es más una cuestión de creencias que todo se interrumpe. ¿Por qué podemos enseñar a dar terapia si no enseñamos sobre la mediunidad o la espiritualidad? Preguntas José Luis. Eso no es correcto. Como terapeuta de hipnosis y con mis colegas damos cursos profesionales sobre hipnosis, o sea, sobre dar terapias. Acabo de decirlo, en octubre daremos un curso en línea, será un curso muy importante, donde también tocamos temas espirituales, puesto que en las terapias en hipnosis sí tratamos también temas espirituales. Sin embargo, no es correcto decir que no enseñamos mediunidad o espiritualidad, son cosas diferentes, separadas. Profesionalmente damos cursos de hipnosis. Luego, personalmente, hay aquí en México, pero es creo que está en todo el mundo, una federación espírita, una federación de estudios espirituales, que normalmente tiene grupos de estudio de mediunidad y de espiritualidad. Aquí exactamente en Chetumal, aquí arriba de mi oficina, tenemos un centro de estudio de este tipo, donde sí aprendemos también, o enseñamos, si lo queremos ver así, a manejar la mediunidad y la espiritualidad.
Así que realmente sí se dan las dos cosas. Hola Jazmín. Jazmín me hace una pregunta. Y Eli Mendoza. Domenico, mi papá tiene 1 año que falleció y mi familia me cuenta que lo ven y otras cosas, pero ¿no será que si sigue entre nosotros solamente... no será que si sigue entre nosotros solamente lo he soñado 2 veces, pero lo veo yo y él más, no él a mí? Me va de la mirada y yo me pongo a llorar al darme cuenta que lo veo. Jazmín, ¿es posible que papá siga entre ustedes? Sí, definitivamente lo estás viendo, está ahí, no cabe duda. Él también te ve, probablemente se siente un poco incómodo. Volvemos a lo mismo. Cuando nos separamos del cuerpo, Jazmín, continuamos a ser nosotros. Si tenemos sentimientos de culpa o de vergüenza o de incomodidad, ahí están, y son esos sentimientos que no nos permiten seguir adelante nuestro camino, a lo que llamamos, entre comillas, la luz. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues, aunque papá te desvíe la mirada, tú sí lo ves, no es necesario que él te mire, pero puedes hablar con él mentalmente y puedes hablar con él también en palabras, si para ti eso es cómodo, y ayudarlo a trascender. Luego con oraciones lo ayudas a seguir, pero si está ahí en esas condiciones, probablemente convendría platicar con él y preguntarle cuál es la razón de sentirse así. A lo mejor está expresando algún tipo de incomodidad. Hola Eli Mendoza, hola Tere Sánchez. Santa Ríos nos pregunta: Domenico, he visto tus transmisiones y muchas gracias por la ayuda que nos brindas, pero tengo una pregunta. Cuando una persona quiere ayuda pero está enojado y por momentos no quiere saber nada, ¿qué se puede hacer y cómo se le ayuda? Hay tantos métodos, Santa, cuántas personas existen en el mundo. Cada persona tiene una forma de expresarse diferente o de recibir, de abrirse para recibir ayuda diferente. Habrá que evaluar la situación, pero lo mejor cuando uno está enojado es no hacer nada, simplemente dejar que se tranquilice, y cuando se habrá tranquilizado, con calma, se saca el tema y se vuelve a platicar, porque cuando tratamos de intervenir, de imponer nuestras ideas, nuestros conceptos a una persona enojada, lo que estamos haciendo es echar más gasolina al fuego. No tiene mucho sentido, independientemente de las terapias en hipnosis. Hablar con una persona enojada no es muy productivo en cualquier caso, en cualquier sentido. Así que lo ideal es dejarlo cocinar en su jugo un tiempo y después poco a poco ayudarlo a que caiga en la cuenta que puede recibir ayuda. Muchas veces, si te refieres a darle ayuda conduciéndolo a acercarse a las terapias en hipnosis, lo podrías obtener enseñándole videos, enseñándole casos que se han podido resolver. Recuerda siempre, Santa, que no existe una noche tan larga que pueda impedir al sol volver a brillar el día siguiente. Así que si una persona está sufriendo y está enojada, bueno, déjala un momento, déjala ahí que se le baje, porque así funciona el ser humano, se le va a bajar, no se queda enojado eternamente, y después vas a ir entrando y le haces entender que sí hay una salida a ese tipo de problemas, y le vas a empezar a enseñar cuál es la salida. Por ejemplo, la terapia en hipnosis, muy útil. Hola Adelina, hola Brisa, Jazmín, Fabi Delgado,
Fabi Delgado me pregunta, yo sueño mi suegra diario, ella falleció ya casi un año, pero la sueño queriendo abrazarme. ¿Significa algo? Pues sí, significa algo. Significa que tu suegra te quiere y te quiere abrazar. Hay que ver, no conozco la situación y la historia, Fabi, habrá que ver cómo era tu relación con tu suegra, si hay algún sentimiento inconcluso o si simplemente es una demostración de amor. Si es una demostración de amor, qué bonito, es una dicha. Y si es un sentimiento inconcluso o una relación inconclusa, trata de arreglarla, de concluirla. Platica con ella. Si en el sueño eres capaz de dominar el sueño, de hablar con ella, habla tranquilamente. Si no, métete en meditación, comunícate mentalmente con ella y aclara lo que es necesario aclarar y la ayudas a seguir su camino con oraciones. María Francesca Anjus, bueno, ustedes dicen Francesca, yo digo Francesca porque ese es un nombre italiano, mi abuelita se llamaba Francesca y mi hermana se llama Francesca, así que para mí eres María Francesca. No, pues estás hablando in italiano, perfetto. Maria Francesca, mi capita di sognare gli spiriti, ci stai contattando dall'Italia, quindi significa che per te sono le 2:17 di notte. Mi capita di sognare gli spiriti, persone morte che mi danno dei messaggi per i loro cari. È una cosa che succedeva a mia nonna e che alla sua morte è passato a me, mia cugina e mia zia. Ma è una cosa buona? La voy a traducir. Es un mensaje en italiano. Y pido una disculpa por no haber entendido desde el principio que nuestra amiga María Francesca era italiana. Es que necesito el compensador de Cefuela. Me sucede de soñar, dice María Francesca, me sucede de soñar espíritus de personas que han fallecido. Me dan mensajes para sus seres queridos. Esa es una cosa que le pasaba a mi abuelita, y que cuando falleció mi abuelita, ese don pasó a mí y a mi prima y a mi tía. Es una cosa buena. Voy a contestar en italiano primero y después lo voy a explicar en español. Maria Francesca, sicuramente è una cosa buona se tu l'accetti e se tu impari a gestire questa situazione a fin di bene, perché con la medianità possiamo sicuramente aiutare al prossimo, tanto che sia incarnato, cioè con un corpo, tanto che sia disincarnato, senza corpo. È una buona opportunità per aiutare, e quindi se impariamo a gestire questa facoltà possiamo avere dei vantaggi in questo senso, però mai usarla per fare soldi. Lo vuelvo a explicar en español. Es una cosa buena, por supuesto que puede ser una cosa buena, porque tener mediunidad es una forma que nos permite hacer caridad, dar ayuda tanto a los seres encarnados como nosotros con cuerpo, tanto a los seres desencarnados que ya no tienen un cuerpo. Seguramente es algo que nos puede llenar anímicamente, hacernos sentir bien, siempre y cuando aprendamos a manejar esas facultades mediúmnicas. Nos saluda Jimena Adame, Tina Sáenz, qué gusto Tita que estás con nosotros. Me hubiera gustado saludarte en Miami. Fabi Delgado, creo que es lo segundo porque era como mi segunda madre. Teníamos una muy buena relación, Fabi dice. Pues sí, entonces es una demostración de afecto. Acéptala, es bonito, es una grande dicha. Qué bueno que te sucede esto. Justo, Francesca. A ver, Claudia Ramírez me dice,
Fíjese que en algunas transmisiones he escuchado en los sonidos de la misma transmisión, como si hubiese una fuente de agua o alguna caída de agua en su oficina o despacho. Me inquieta si usted pone esos sonidos o hay alguna fuente en ese lugar. No en todas las transmisiones las he oído. Gracias y buenas tardes. Bueno, no sé si en este momento están escuchando un sonido aquí en mi oficina. Clau se refiere a un sonido de agua. Desconozco si esto se escucha siempre, pero justo afuera de mi oficina, aquí a una distancia de 4 metros, tenemos una alberca. Y a veces está la bomba encendida y se escucha un sonido agradable de flujo de agua, o a veces el aire acondicionado que tengo aquí arriba da el aire cerca o sea que golpea el micrófono de la computadora y podría dar este tipo de sonido. Esa es la explicación que yo me doy. Clau y también a los demás. Es cierto que muchas veces podemos escuchar sonidos o oler cosas o ver cosas moverse o ver fenómenos que podemos definir espirituales. Sin embargo, no hay que pensar siempre que todos los fenómenos sean espirituales. Hay que descartar siempre las causas normales y físicas antes de pensar a lo espiritual. Uno de los casos muy típicos, por ejemplo, nosotros que hacemos muchas grabaciones y luego las ponemos en los cursos, en las cosas, muchas veces en las grabaciones sucede que pasa un granito de polvo cerca de la cámara. Si pasa un granito de polvo cerca de la cámara, se verá como un círculo o una bola de luz y muchos piensan que es un orb. Entonces nos mandan videos, mira en estos videos cuántos orbs salen, son cosas espirituales. No, son granitos de polvo. No pongo en duda que a veces sí hay orbs reales, pero en la mayoría de los casos son granitos de polvo. Así que siempre cuando vemos o percibimos cosas diferentes de lo que podemos creer normal, vamos siempre a pensar, analizar y excluir la causa física normal. O sea, tratemos siempre, Clau, de mantenernos lo más posible sobrios sobre la espiritualidad para poder llegar a comprender la espiritualidad de una forma sana, pura y sin preconceptos. Alicia Alonso, ¿es mejor enterrar un cuerpo o quemarlo? Ay, qué buena pregunta esa. Ay, Alicia, qué pregunta me estás haciendo. Esa me va a llevar un poquito de tiempo contestártela, pero no hay una respuesta. No hay una respuesta. Pero sí me va a llevar un poquito de tiempo contestarla. ¿Es mejor enterrar un cuerpo cuando la persona fallece o quemarlo? Eso se refiere principalmente, Alicia, a culturas, al entorno sociocultural. Nosotros estamos aquí en un entorno sociocultural que procede principalmente de una visión católica, cristiana. Pero aún en la cultura católica hay puntos de vista diferentes. Por ejemplo, aquí en México es muy común incinerar los cuerpos, muy común. Mayor aún, más aún es común en la Ciudad de México, donde la cantidad de población es tan alta que incinerar representa una cierta comodidad, ¿verdad? Para la Iglesia Católica estaba prohibido incinerar cuerpos hasta el 1968, creo. Bueno, entre el 65 y el 68 el Papa Juan XXIII hizo el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue donde se
empezó a decir la misa en el idioma nacional, ya no en latín, y donde se permitió la incineración de los cuerpos en la cristiandad. Desde ese momento ya se empieza a incinerar cuerpos. En mi país, en Italia, no es muy común, no lo es. Aún así, después de tantos años, no es muy común. Aquí está Francesca, tal vez últimamente puede que estén incinerando más, es más, ahora sí los están incinerando por lo del COVID, pero independientemente de eso, en la cultura popular italiana no es bien visto lo de la incineración. Y ahí tengo una experiencia mía personal, por eso digo que me lleva tiempo explicar eso. Hace unos años mi mamá, enferma de Alzheimer, la quise traer aquí a México porque yo estaba convencida que la podía ayudar con su Alzheimer, y eso era cierto y lo logré. Mi mamá ya era vegetal, aquí despertó y bueno, es una historia larga, pero yo estaba convencido, ya sabía que si me traía aquí a mi mamá tenía que fallecer aquí en México, y de hecho así fue. Y no hubiera podido devolver el cuerpo a Italia. La única forma para devolver el cuerpo a Italia era incinerarlo. Incinerarlo era en ese momento contrario a mis ideas, a mis creencias. De hecho, hay dos anécdotas sobre eso. Era contrario a mis ideas. Así que yo me sentía un poco incómodo con la idea de incinerar a mi mamá. A pesar de los estudios espíritas, los contactos espirituales, hablar con espíritus y bla, bla, bla. Fallece mi mamá y la tenemos que incinerar. Yo me sentía mal por eso. Aunque me sentí muy honrado porque me permitieron a mí ponerla sobre la plancha que después la meten al horno. Sí me dieron este honor. Yo la cargué y la puse ahí a mi mamá. Y me sentí honrado por eso. Pero me sentía incómodo con la idea, y cuando nos entregaron las cenizas me dio cosa. Ahora les estoy contando cosas íntimas. Un mes después tuve contacto espiritual con mi mamá por medio de una amiga medium. En una sesión de hipnosis tuve contacto con mi mamá y le pregunté a ella, le dije: mamá, ¿qué opinas del tratamiento que hemos dado a tu cuerpo? Alicia, ahí fue algo curioso. Si mi mamá hubiera tenido manos, me hubiera cacheteado. Porque la respuesta de mi mamá fue la siguiente: ¿cómo? Tú, que conoces las realidades espirituales, tú que sabes todas esas cosas, tú que sabes que el cuerpo es una cosa que nos sirve, ya no es representativo de la persona, es que el ser se ha separado. Me haces estas preguntas, y además de ese cuerpo tan doloroso y tan feo que tenía y que era una basura, ahí te lo dejé, ese trapito viejo, haz lo que quieras, no me importa de ese trapito viejo. Esa fue la respuesta de mi mamá. No le importaba, es decir, al espíritu no le importa qué se hace con el cuerpo. Podríamos analizar esto desde otra perspectiva. ¿Cuánto tiempo después de la muerte es útil esperar para incinerar el cuerpo? Posiblemente, cosa que no se hace, es mejor esperar unos cuantos días para que haya una separación total y completa del cuerpo a lo que llamamos alma. Eso lleva algunos días, pero no se preocupen, no pasa nada. La espiritualidad mayor está ya preparada, sabe cuando se tiene que incinerar un cuerpo, lo separan rápido y no lo hacen sufrir. Pero me viene también otra anécdota. Hace unos años
tenía que hacer mis prácticas de hipnosis en la Ciudad de México y me hospedó la tía de mi esposa, que tenía, había fallecido el tío y lo habían incinerado. Como la cripta donde lo tenían guardado al tío se había inundado, entonces habían pedido a los familiares llevarse a su casa las cenizas para después devolverlas. Esto pasó hace varios años, así que mi concepción era totalmente diferente de la que tengo ahora. Fue muy, muy importante esa experiencia y la he usado mucho en las terapias. Entonces, yo me salía de la casa de la tía para ir a dar terapias a las 7 de la mañana y regresaba a la medianoche. Hacía un frío terrible, estaba como 0 grados ahí, o sea, frío terrible, y no me había dado cuenta de algo. Cuando yo me quitaba, después de 3 o 4 noches sucedió que me estaba quitando mi ropa y de reojo veo algo en el buró de noche, o sea, en lo que en italiano llamamos el comodino, o sea, la mesita de noche al lado de la cama. Veo algo raro y sigo quitándome mi camisa, mis cosas. Luego miro bien y era la urna cineraria del tío. O sea, yo estaba durmiendo al lado de la urna cineraria del tío, al lado del muerto. Y entonces empiezo ahí a pensar, no me daba miedo, pero ahí empiezo a pensar, estoy durmiendo al lado del muerto, ¿qué hago? ¿Voy a despertar a la tía que ya de noche ya está dormida y es grosero que le diga que quite a su marido de acá? ¿O qué hago? Bueno, estoy cansado, me meto a la cama y mañana lo vemos. Así lo resolví, apagué la luz y me cubrí, me tapé bien porque hacía mucho frío. Pero estaba ahí, piense que tenía a la ceniza del tío al lado. En ese momento retumba en mi mente la voz de mi guía espiritual, mi ángel, y me dice, a ver, Mimmo. O sea, mis amigos me llaman Mimmo, porque en italiano el diminutivo de Domenico es Mimmo. Dice, a ver, Mimmo. ¿De casualidad te interesa algo? ¿Te interesa saber dónde están tirados los vestiditos que tenías cuando tenías 5 años? Le dije, no. ¿Te interesa saber en qué basurero terminaron los vestidos que tenías cuando tenías 10 años? No. ¿Te interesa saber en qué basurero terminaron los vestidos que tenías a los 15 años? No. Hasta hoy has vivido cientos de veces. ¿Te interesa saber en qué basurero han ido a terminar esos cuerpos? Yo reflexioné y dije, no. Entonces duerme. Esa fue la respuesta de mi guía. Curioso. Ahí caí en la cuenta que realmente al espíritu ya no le importa el cuerpo. Así que el tratamiento que se quiere hacer, se hace. El tratamiento de los cuerpos depende solo de los vivos, es una cuestión de cultura, pero al espíritu, al alma, ya no le importa. Así que nos llevó mucho tiempo contestar esa pregunta sin poder contestar, porque realmente depende de las culturas. Adriana Martínez, te mando un abrazo. Sí, Francesca, sono d'accordo con te. Yani Rivas, te saludo. Rosario Lobo, qué gusto verte por aquí. Completamente de acuerdo, no todo es supranatural. Primero hay que descartar situaciones físicas o materiales sin sugestiones. Correctísimo. Tere Sánchez, una pregunta. ¿Qué causa espiritual origina a las personas que nacen con deficiencia mental o con Asperger? Qué bella pregunta que me has hecho, Tere. Te la agradezco mucho esa pregunta. ¿Qué causa espiritual origina que las personas nazcan con deficiencia mental y con Asperger? Bueno,
Primero vamos a distinguir de qué deficiencia mental se trata y de qué Asperger se trata, porque ahí vienen experiencias y creencias también. Hoy la psiquiatría americana ha impuesto al mundo la idea de que existen una infinidad grandísima de enfermedades mentales, desórdenes mentales. Han hecho un librote así que se llama DSM-5, el diccionario de los desórdenes mentales. Osaría decir que probablemente el 99% de todos esos desórdenes mentales probablemente no existen. Sí, aquí tal vez muchos no estarían de acuerdo, pero si nos ponemos a trabajar con las personas que tienen esos supuestos desórdenes mentales y trabajamos sin pensar en medicamentos y sí pensando en el amor de cómo ayudarlos, notaremos que la mayoría de esos supuestos desórdenes no son desórdenes, sino son comportamientos y muchas veces son mal diagnosticados. Uno de los mal diagnosticados más comunes es exactamente el Asperger y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es decir, que en la mayoría absoluta de los casos no existe. Es una mala interpretación del psicólogo o del psiquiatra y se podría tratar de forma diferente. Así que, pues es un poco complejo explicar esto y probablemente esta no es la sede oportuna para explicarlo. Así que acepten este punto de vista mío personal que viene de la experiencia terapéutica personal y de algunos otros terapeutas como yo. Siempre y cuando haya problemas neurológicos, o sea, podemos eliminar la deficiencia mental en cuanto desórdenes mentales como Asperger y cosas de ese tipo, eso los eliminamos, no vienen de causas espirituales, aunque de todos modos son experiencias que uno viene a vivir. Pero me refiero a que no son cosas que vienen de una vida anterior. Pero cuando hay, por ejemplo, niños que nacen cerebrolesos, o sea, totalmente sin cerebro, o cosas de ese tipo, deformidades muy vistosas, en la mayoría de los casos, la causa espiritual es que fueron suicidas. No siempre es así, pero en muchos casos fueron suicidas y la forma en que en la vida anterior cometieron el acto macabro, el acto funesto, generó un daño específico y ese daño específico es lo que se transfiere hoy a ese cuerpo. Es decir, en la vida pasada, por ejemplo, la persona se tiró de un edificio y se aplastó la cabeza. Su cuerpo espiritual queda dañado. El cuerpo espiritual después, o cuerpo mental, es lo mismo, después sirve de molde para construir el cuerpo nuevo en la reencarnación. Así que si ese cuerpo mental está dañado, el cuerpo que sigue, sobre el cual, o sea, el cuerpo físico que sigue, que tiene como molde ese cuerpo mental dañado, será dañado también. Es una forma muy sencilla de explicar, obviamente eso requiere horas de conferencias, pero más o menos esta es la explicación. Esta es una de las razones, Tere, para esos daños físicos, no desórdenes mentales, físicos, o sea, literalmente daños de nacimiento. Otras veces también la demencia total de nacimiento a nivel espiritual puede depender del hecho de que el espíritu que encarna necesita una encarnación de reflexión. O sea, usó mal la inteligencia en otra vida y hoy decidió venir sin esa facultad mental
para tener el tiempo de reflexionar en su espíritu sobre esa situación y después en la encarnación que seguirá ya empezar a brillar. Supuestamente esto es lo que debería haber sucedido conmigo hace varias vidas, eso se me dijo mediúmnicamente hace muchos siglos. Se supone que yo me dedicaba a la piratería, pero hablamos de fácil más de 2000 años, me dedicaba a la piratería, así me dijeron, y usé mal mi inteligencia, decía cosas feas también a mis familiares, y entonces la encarnación que siguió a esta, y yo dándome cuenta de ese error, elegí nacer sin cerebro, sin facultades mentales, para reajustar esta parte mía y emprender un camino de crecimiento que espero haber empezado. Entonces eso es lo que podría suceder. Ya nos queda tiempo para pocas preguntas. Clau Ramírez dice, por eso le hice la pregunta, para no tener esa inquietud. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias, Clau. Yani Rivas, gracias por hablar de esos temas. Giovanna Benedetto Ferrer Papalardo, por la noche hablar de muerto. Bueno, te mando un grandissimo abrazo, Giovanna. Maria Francesca, la cultura cattolica è molto presente in Italia, per questo non si usa la cremazione, certo. Jimena Adame, excelente. Graciela Ocampo, qué gusto verte por acá. Wilson y Clarice Medina, muy bien. Vamos a ver qué otra pregunta. Ese es interesante. Francesco Paolo Magaña me pregunta, ¿puede uno olvidar una mala experiencia con hipnosis? Esa es una buena pregunta, y qué bueno que volvemos a hablar de hipnosis, porque hoy estamos hablando de espiritualidad. En las terapias en hipnosis trabajamos mucho la espiritualidad, pero recuerden que la hipnosis es las terapias en hipnosis son terapias psicológicas, psicoespirituales. Sirven principalmente para devolver la emoción por la vida al ser humano vivo y ayudar también a los desencarnados que están ahí afectando de alguna forma, pero principalmente nos enfocamos en la persona que está conduciendo su experiencia encarnatoria. Así que la pregunta de Francesco Paolo Magaña es interesante. ¿Puede uno olvidar una mala experiencia con hipnosis? No, categórico. Pero no porque no sea eficiente la hipnosis, es porque no vale la pena olvidar. Ayudar a una persona o inducir a una persona a olvidar, yo creo que podría ser hasta ilegal, porque es como decir que le estás lavando el cerebro. La hipnosis no es un lavado de cerebro, es una conducción a encontrar una solución. En realidad, Francesco, no es la experiencia dolorosa en sí la que nos está dañando. Es más, esa nos beneficia. Es la emoción que nosotros atribuimos a esa experiencia la que nos está dañando. Es decir, no es lo que me hicieron lo que me daña, sino lo que yo decidí que fuera. El responsable soy yo de ese sufrimiento. Así que lo que normalmente trabajamos en una sesión de hipnosis es un cambio de visión, transformar esa experiencia en una experiencia que me dejó algo importante, pero no emociones dolorosas. Me fortaleció, me forjó, me hizo una persona más completa, pero ya no me duele. Lo que vamos a hacer es eliminar el sufrimiento de esa experiencia. ¿Por qué? Porque olvidar una experiencia nos expone a volver a vivirla la experiencia. Si vivimos eso, es porque probablemente necesitábamos, de alguna forma rara del destino espiritual, necesitábamos ese tipo de experiencia y la vivimos. Pero
si la eliminamos, nos expone a volver a vivir. Así que la experiencia la dejamos ahí. El recuerdo de la experiencia lo dejamos ahí. Lo que vamos a cambiar es el sentido y la emoción de esa experiencia. Y te aseguro, Francesco, que el resultado es muy fuerte, muy grande. Y tú verás, si puedes entrar a YouTube y ver varios videos de terapias en ese sentido, donde las experiencias más feas, más dolorosas que podríamos imaginar, en las terapias se transforman en una situación de neutralidad de sentimientos, o a veces hasta de fortaleza. Parece raro, pero es así. Te invito a ver las terapias en YouTube y verás exactamente eso que te estoy explicando. Luisa Rodríguez dice: a mi hija de 7 años amanece con dibujos de flores muy bonitos en la planta de los pies. Usan pinturas de tatuaje. Ella dice que se lo hacen los fantasmas. Fantasmas no existen, bueno, es una forma de decirlo. Espíritus pueden hacer esto, probablemente sí, dependiendo de si en la casa está presente una persona viva que tenga la facultad de ceder energía a los espíritus para hacer esto. A ese medium lo llamaríamos medium de efectos físicos. Es decir, si la niña tiene facultad de ceder ese tipo de energía, unos espíritus por amor, para demostrar su presencia, pueden ser amigos o familiares de otras vidas, le hacen esos dibujitos. Sí, eso puede ser muy espiritual. Y hablando de esto, personalmente yo tengo una marca de ese tipo. Una mañana me desperté, me dolía un poco esta parte de la mano aquí, y cuando miré estaba marcado un triángulo. Ese día pareció marcado un triángulo que sigue aquí. Bueno, no sé si se alcanza a ver en la cámara, no se ve. Así, ahí está. Bueno, una marca de un triángulo, y así se quedó. Ya han pasado muchos años. Ahí está la marca del triángulo. ¿Qué fue? ¿Quién sabe? Yo normalmente no le atribuyo significados especiales. Agradecí porque pues es una cosa bonita, pero ahí está. Vamos a cerrar. Ya voy a leer nada más las preguntas, pero ya las voy a contestar en la próxima transmisión. Aprovecho la ocasión para volver a recordar, ya vamos a transmitir Entrégame tus dudas una sola vez por semana, porque ya hay mucho trabajo para la organización del curso que vamos a hacer y para las terapias grupales. Les recuerdo que las terapias grupales, los talleres grupales, los seguimos haciendo antes. Todos los meses de mayo, junio y julio los dimos con un descuento del 100% para ayudar a todos. Ya ahora, agosto y septiembre, vamos a respetar todavía un descuento del 75% en los talleres grupales, en las terapias grupales. Son muy bonitas, acérquense. Ya tenemos programado una terapia grupal general. Pueden ver ahí en la página de Facebook, o de todos modos nos piden información y les damos información. Ahí para este mes queda todavía un taller grupal general, un taller grupal sobre duelos, un taller grupal sobre abusos sexuales y un taller grupal sobre autoestima y autovaloración. Los que necesitan, es una muy buena herramienta terapéutica que nos ayuda a resolver fácil un 60-70% de lo que hacemos en una terapia personal, o sea, privada, y representa un cambio antes y después en la vida. Y todavía está a un costo muy accesible, porque lo estamos manteniendo con 75% de descuento.
Así que acérquense y pidan información. Pero decía, también estamos organizando el curso en línea que vamos a dar en octubre. Es un curso que va a durar 4 fines de semana, son 50 horas de curso, donde el alumno aprenderá a hacer terapias en hipnosis, tanto en presencia y tanto en línea. O sea, hay teoría y práctica en el mismo curso. Es muy, muy interesante y es el primer curso de este tipo que se haya hecho hasta hoy, y yo considero que es el mejor curso existente hasta hoy de hipnosis. Pidan información. Les pido que pasen la voz para que otros amigos se puedan acercar a nuestra transmisión, compartir ideas con nosotros, compartan el enlace, compartan el canal de YouTube, suscríbanse y nos volveremos a ver el próximo jueves a las 7 de la noche, hora de México Central. A Tere Sánchez, Nelly Monroy, te mando un grandísimo abrazo. Hilda, Lupito Ornelas, Clau Ramírez y María Magallanes, también te mando un abrazo. Las preguntas que quedaron las vamos a contestar el próximo jueves. Les mando muchísimas bendiciones, un abrazo, hasta la próxima.